pero la protagonista piensa en el señor Darien, y se pregunta que cómo pudo, pero este mismo dice que escuchó que ella se mudó y fue a ver si podía ayudar. Y sí, Darien se pregunta si ese es el chico salvaje que apareció de repente. Y bueno, pasamos un momento atrás donde Darien se sorprendía y preguntaba si se mudó. Shirley decía que sí y ella llevó ahí a un hombre salvaje que parecía estar infectado con alguna enfermedad, y su familia no se atrevió a retenerla más, no vaya a ser que les infecte a todos. Pero Shirley llama al señor Darien y le pregunta que por qué se preocupa tanto por ella, porque pensó que estaba ahí para verle, siendo el momento en el que Darien entrega estas flores mientras sonríe y dice que claro que está ahí para verle porque solo le preguntó por su prima por curiosidad, y al parecer se mudó a la bodega a las orillas del bosque. Y bueno, aquí en el presente Lana le da las gracias a Darien por ir a verle y dice que en realidad no tiene nada que hacer y está ahí para recuperarse por el momento. Ringo está algo enojado y la protagonista sabe que volverá cuando se sienta mejor, pero esta misma mira de reojo a Ringo y se pregunta que qué le pasa o por qué parece un perro grande tratando de morder. Pero Darien dice que bueno, porque su herida tiene mejor aspecto y espera que su sierva siga ayudándole. Este mismo pone un pero porque la lesión de él parece un poco grave, a lo que la protagonista responde que él solo tiene un poco de alergia, pero una vez que le aplique el medicamento unas cuantas veces más todo estará bien, y ésta se ríe, pero Darien dice que escuchó decirle y que se conocieron en el bosque y pregunta si podría ser la noche en que se perdió y se lastimó en el bosque, pero Ringo se ve muy enojado y le dice que él, haciendo que Darien se sobresalte y retroceda. Este mismo se pregunta que qué pasa o se pregunta si no le gusta que mencione esa noche y pregunta que qué pasó esa noche antes de que su tío y él le encontraran. Y ante esto la protagonista se ve un poquito nerviosa pero piensa que pasaron tantas cosas y la persona que fue a rescatar fue reemplazada por ella. Pero no le creerán si les dice lo que pasó porque en esa época hasta pensarán que es una hereje, y además el tiempo apremia, así que no debe desesperarse porque está buscando la estatua del lobo y debe ir al bosque, diciendo la protagonista que es una larga historia y que hablarán de ello cuando los dos se hayan recuperado completamente. Pero pasamos más adelante donde vemos esta bandera. Sí, es un soldado que va llegando a caballo y se sorprende por algo. Este se encuentra con Darien y aquí lanza un chasquido ya que ese soldado que antes molestaba a la protagonista pregunta que qué es eso o que si es un encuentro secreto en el bosque. Y este se pregunta si es esa cara la que vuelve loca a las mujeres y piensa que ja. Y este empieza a cabalgar porque le gustaría ver qué clase de mujer es la que ha ido a ver. Y bueno, la escena con la protagonista y Darien se pone algo romántica, y esta misma dice que lo siente porque tiene algunas cosas que hacer y además todavía no ha limpiado ahí, y esto porque ella se niega rotundamente, diciendo Darien que bueno, y se irá a casa primero, y este le pregunta si está segura que no quiere que llame a un par de criadas para que le ayuden a limpiar. Lana se sorprende y da las gracias, pero aquí la vemos desconcertada un poco. Y esto porque el soldado que lleva tiempo molestando ha llegado tipo heroico, y mientras está en el aire tuvo tiempo para decir que al parecer es ella y pregunta si ha interrumpido su reunión secreta, y vemos que de inmediato se crea un silencio, preguntando Darien a Kane que por qué él está patrullando por ahí, y Kane le pregunta que por qué lo pregunta o le pregunta si lo dice porque está perturbando su reunión secreta en el bosque, y bueno, aquí tenemos un choque de locos. Pero la protagonista le susurra a Ringo que lo mejor será que se retiren, y este mismo dice que sí, pero mientras la protagonista se marchaba llaman a Lana y ésta se sorprende, pero mientras sonríe pregunta si sí, y dice parecer que ellos dos se conocen y le pide que se tomen su tiempo y recuerden los viejos tiempos porque todavía no ha limpiado esa casa, así que no se involucrará con sus cosas. Kane pregunta que cómo que limpiar la casa y este se ríe y pide que no le diga que le han echado. Y este pregunta si le echaron porque entró al bosque o le pregunta si es porque. Y en ese momento sale Ringo haciendo que Kane se sobresalte. Y aquí vemos otro choque donde Kane dice que es Hey y pregunta que quién es él. La protagonista, quien se está volviendo loca, piensa que debe separar a esos dos de alguna manera. Diciendo Kane que ese salvaje hizo que le echaran, esta pregunta si no es verdad. Pero vemos que Kane es empujado por Ringo, quien está muy enojado y lo llama a él y le pregunta que a quién le llama salvaje, pero la protagonista llama a Ringo y le pide que ya no siga, pero Kane grita que ja y le pregunta que cómo se atreve a ponerle una mano encima. Pero mientras Ringo agarra el puño de Kane le dice que lo mejor para él será que se vaya,
y este le pide que se largue, y ante esta disputa la protagonista se ve sorprendida y piensa que no puede ser y se pregunta si van a pelear de nuevo, pero Lana llama al señor Darien y pide que los aparte, pero este estúpido solo está riendo, y bueno, mientras la protagonista sigue llamando al señor Darien este sigue como un estúpido, y momentáneamente vemos la bandera y uno de los soldados llama al señor Cané, pero este mismo dice que tranquilos porque está bien, y la protagonista llama a Ringo y le susurra que debe tranquilizarse y basta de pelea, pero Ringo le dice a Lana que no debe temer porque no dejará que le intimiden, diciendo este estúpido que como todo está bien debería volver, pero Cané le pregunta a Darien si no le ha preguntado qué está haciendo ahí, y Darien responde que ha ido a entregar algunas medicinas a Lana porque su amigo tiene una infección en el pecho que aún no ha desaparecido. Siendo el momento en donde la protagonista se sobresalta y se pregunta que por qué recordó especialmente la infección que Ringo trae en el pecho, preguntando Cané que qué dice mientras mira a Ringo muy enojado, preguntando a este otro soldado al señor Cané si no parece eso un poco como los síntomas de una epidemia o pregunta si deberían informar a su padre, a su lord, preguntándose Lana que qué sucede o preguntándose si ese tipo es hijo de un lord. Pero vemos a Cané algo sorprendido, y dice que así que es por eso, y le echaron a causa de la epidemia, preguntándose la protagonista si ha terminado, o preguntándose mientras se ve muy seria, que cuántas veces tiene que demostrarle a todos que no es cosa de una epidemia. Esta misma le pide a Ringo que cierre la puerta mientras se voltea, y sí, Ringo le está cerrando la puerta a Cané, quien le pregunta que cómo se atreve, pero la puerta fue cerrada muy fuerte, tanto que lanzó pequeños trozos de madera, gritando Cané que ellos, y una vez dentro la protagonista llama al señor Cané y dice que eso está cerca del límite del bosque y apenas hay casas alrededor y están ahí para curar sus heridas, y no harán daño a nadie del territorio, así que por favor esta pide que regresen, y bueno, todo esto mientras vemos a la única víctima y también vemos el camino recién hecho. Pero Cané dice que ella porque no creerá que con lo que dijo se va a deshacer de ellos tan fácil. Este pregunta si no es verdad y grita que el equipo de patrullaje tiene derecho a ocuparse de cualquier anomalía en el territorio y ellos, en cambio, porque son unas auténticas anomalías. Y esto mientras Cané se ve como un maníaco, pero Lana dice que confía en el sabio juicio de Lord Cané, porque además esta le guiña un ojo y le pregunta si no quiere saber la verdad sobre lo que pasó la última vez. Pensando Lana que de repente recordó la última vez porque cuando vio a ese chico por primera vez, dijo que no ha arreglado las cuentas con ella por lo que pasó la última vez, pero todo lo que ha aprendido de sus observaciones demuestra que la Lana original era tímida y cobarde, por lo que es absolutamente imposible que ella haya tomado la iniciativa de ofender al hijo de un lord, lo que significa que algo inusual debió haber sucedido. Y esta le pregunta que qué dice porque en cuanto se recupere de sus heridas se lo dirá. Cané dice que ja y este dice que lo siente pero quiere saberlo ahora mismo. Y Lana dice que por desgracia la paciencia de uno de los pacientes es limitada y su temperamento no es tan bueno. Esta pregunta a Ringo si no es verdad y este mismo dice que así es. Y aquí lo vemos lanzar algo con su dedo. Sí, este rompió el cristal con lo que lanzó, pensando la protagonista que solo quería que fingiera. Pero Cané grita que cree que están invocando a la muerte y este se sobresalta al ver algo. Lo que ve es a un Ringo muy enojado, y Cané algo preocupado dice que él, pero un poquito más adelante vemos a Lana decir que y finalmente todos se han ido. Y aquí la vemos llorando porque el grado de dificultad es 1 más 1 más 1. Sí, es un grado fuerte, mientras que la inocencia de Ringo es 1 más 1 más 1. Pero vemos a Lana ponerse optimista y esta tose un poco y le pide a Ringo que le deje cambiarle la medicina primero. Este responde que sí y mientras Lana observa algo piensa que se ha retrasado demasiado para ir ese día al bosque. De inmediato pasamos a la noche y vemos a Cané caminar por un pasillo. Este abre una puerta donde hay una mujer extraña y, terminando de entrar, este da las buenas noches a Diven y dice que le gustaría que viera a alguien, siendo esta la bruja Diven. Diciendo Cané que es un hombre que está con alguien y parece estar infectado de una enfermedad. Después de esto pasamos nuevamente a la mansión en la que se alojan los protagonistas, y mientras vemos a Lana quejarse, Ringo le pregunta si hace frío porque no está bien cobijada. Este mismo se acerca a ponerle la cobija a la protagonista y también lo vemos poner la mano en su herida. Y mientras se ve algo agitado piensa que ella le dijo que se contuviera y que no se rascara y no debe exponerse a la luz de la luna,
y el próximo día es luna llena. Viendo nosotros que Lana se voltea y se vuelve a quitar las sábanas. Pensando Ringo que no importa qué tipo de lesión tenga siempre se recupera rápidamente, solo que esa no está cerrando, y esto mientras se queda viendo la luna del collar de la protagonista. Pero esa misma noche vemos esta rama, siendo Ringo quien la utiliza para tomar el colgante de la protagonista, y este mismo pone el colgante al fuego y, al ver que no se quema, se ve muy sorprendido. Pero pasamos temprano en la mañana donde vemos a una persona caminar. Esta es la bruja que se acerca a la casa de Lana, y bueno, aquí la ovejita se ve algo sonrojada, pero esta empieza a hacer ruido desesperadamente tras ver a la bruja. Mientras que dentro de la casa alguien dice que tienen que darse prisa porque deben ir al bosque ese día, pero pregunta que qué pasa con la ovejita de afuera que no ha parado de gritar, y Ringo abre la puerta y dice que viene Irán. Pero la protagonista llama a la ovejita y pregunta que qué pasa, encontrándose ellos con la bruja, diciendo Lana que ella es, y sí, la bruja no dice nada, pero ésta se queda viendo directamente la herida de Ringo, pensando Lana que ahí ha ido otra persona más y se pregunta si será que está ahí por los rumores sobre la epidemia. Y tras la protagonista mirar a Ringo se desconcierta porque antes él siempre parecía dispuesto a estallar en cualquier momento sin importar con quién estuviera tratando, pero ahora no parece tener ninguna hostilidad hacia esa. Se pregunta si hermosa dama, pero la bruja dice que lo sabe y que no hay ninguna epidemia. Y esto hace que la protagonista se ponga feliz y exclame a Dios porque ella es la primera persona que cree que no hay ninguna epidemia. Esta llama a la señorita porque su nivel de conocimiento es muy alto. Pero la bruja se ve un poco disgustada y la llama a ella y pregunta que cómo él se hizo el rasguño, y la protagonista dice que es como un colgante y lo arañó sin querer un día por un caso especial. Pero esta se desconcierta al no encontrar el colgante y pregunta que dónde está, viendo a ese Ringo atrás muy nervioso, entrando por la puerta directamente hacia las llamas, tomándolo con la varita ya que no se derritió, viéndose tanto la bruja como la protagonista preocupadas. Pero la bruja empieza a reír, haciendo que Lana piense que cuando se ríe parece otra persona. Pero después de un momento vemos que todos están dentro de la casa mientras la bruja observa el collar de luna, y la protagonista hace saber que ese es solo un collar de plata común y corriente, pero la bruja le pide a Ringo que lo funda. Este dice que sí, y Lana se pregunta que por qué quiere fundirlo, porque ese collar no tiene nada que ver con eso y, además, tiene que devolvérselo a la señorita Lana. Y ésta se pregunta si entonces él se quedó despierto esa noche tratando de derretir el collar en el fuego, a lo que Ringo se va un poco indiferente, pero Lana dice que ahí no hay horno y lo guardará por ahora, y ésta se ríe y dice que, además, su alergia casi ha desaparecido. La bruja toca la herida de Ringo y ésta dice que está casi curado y cree que ese medicamento es el correcto, aunque le pregunta si ella hizo la medicina porque parece una persona común, o le pregunta cómo pudo hacer un medicamento de esa calidad, y la protagonista piensa que, bueno, es una larga historia. Y esta llama a la señorita entrando en su modo actuación porque, tan solo por su apariencia, ella es una médica famosa. Ahí esta pregunta si no es cierto, pero la bruja dice que no y es famosa por ponerse de esta forma, porque ella es una bruja, pero vemos el pensamiento de la protagonista, quien se imagina a una bruja y, poniendo esta reacción y tocando su cabecita, se pregunta como que una bruja, y menciona que no hay que caer en estereotipos mientras gira su cabeza rápidamente, pero la bruja dice que sí, porque la gente del reino le llama la lacaya del señor Uriel, la bruja malvada de Diven, y todo el mundo ahí lo sabe, y le pregunta por qué ella no lo sabe, y esta toma a Lana por el cuello y le pregunta quién demonios es ella, y mientras la protagonista está siendo ahorcada, esta se pregunta si ella se dio cuenta de que no pertenecía ahí, pero Ringo toma a la bruja y pide que la deje ir, quedándose la bruja en silencio mientras observa las cadenas de Ringo y, algo apenada, aparta la mirada, pero le pide a Ringo que no se preocupe porque no la lastimará, y la protagonista, por su parte, piensa que por un momento sintió una aura asesina. Pero la bruja le dice a Ringo que su lesión no es de gravedad y también le preparará una medicina. Y pasado un tiempo Lana piensa que, milagrosamente, la legendaria bruja malvada ahora le está haciendo una poción calmante. Y Lana le susurra a Ringo, sí, le susurra que ella dijo que todos ahí saben que es una bruja malvada del señor. Pero le pregunta si él la conoce. Ringo le responde que no lo sabe y Lana dice que bueno, está bien,
porque después de todo él acaba de salir de la cueva y lo entiende, y Ringo pone un pero porque, pensándolo bien, ella le resulta un poco familiar, y Lana, por su lado, piensa que ese día no tiene tiempo de ir al bosque, pero esa noche irá, pasando nosotros a la noche. Una noche de luna llena donde vemos a Lana despierta pensando que olvidó pedirle a la señorita bruja que le ayudara a mirar la herida en su dedo, pero bajo la luz de la luna llena no pasó nada. Y Lana llama a Ringo y dice que la luz de la luna es hermosa esa noche, y le pregunta si quiere ir a echar un vistazo, y esto mientras Ringo se cubre para no ver la misma luz que la protagonista acaba de mencionar. Y sí, Lana le pregunta si no le gustaría ver esa luna tan bonita, pero ésta piensa que casi lo olvida y que, de donde ella va, la invitación a ver la luna juntos significa una confesión, pero Ringo se para en silencio y empieza a avanzar. Este se sienta al lado de Lana, quien piensa que, si se sienta allí, se pregunta si podrá verla bien, y en su mente se sorprende porque ahora recuerda que ya han pasado 15 días desde que ha ido a ese lugar. Y en este mismo momento Lana se sorprende al encontrarse con la mirada de Ringo y piensa que, ahora que están en esa atmósfera, tiene muchas ganas de hablar con él, y esta llama a Ringo y le pregunta por qué le salvó esa noche en el bosque. Ringo le dice que lo hizo porque ella también le salvó la vida, o le pregunta si lo ha olvidado todo. Lana suspira y pregunta si es en serio, y dice que no recuerda mucho del pasado y no sabe qué pasó después, y le pregunta si puede contarle. Ringo inicia la historia y dice que él estaba en el bosque en ese momento, pasando a nosotros, o sea, cuando este era más pequeño y estaba todo tembloroso. Él se sorprendía por algo y pensaba que alguien se acercaba. Este se preguntaba si era un cazador y no, era la linda protagonista misma, que se quedaba observando algo y preguntaba si era un pequeño animal. Pero al darse cuenta de Ringo se sorprendía porque es un hombre, y Ringo pensaba que no es un cazador, pero Lana le pedía a Ringo que no tenga miedo porque ha ayudado a su tío a poner una ratonera, así que cree poder con eso, y ella le preguntaba a qué familia pertenece. ¿Por qué corrió solo por el bosque y por qué ni siquiera pidió ayuda? Porque si no se hubiera acercado no habría podido verle. Ringo simplemente estaba allí sufriendo, pero Lana logró abrir la trampa de osos y ésta decía que, si hay mucha sangre, necesita que le atiendan rápido. Esta rasgó su vestido y amarró parte de él en la pierna de Ringo mientras decía que por ahora lo vendará, pero cuando llegue a su casa debe pedirle a un adulto que llame a un médico, y Lana le preguntaba si aún puede caminar o si quiere que le lleve primero a la ciudad. Ringo dijo que él, y dijo que no puede, y este empezó a correr y Lana le gritaba que oiga, y le preguntaba por qué huía, y esta decía que, bueno, todavía puede correr, quizás quiere volver solo, y veíamos a la protagonista llegar con Shirley, quien le decía a Lana que es una tonta o le preguntaba por qué tardó tanto en lavar unas simples frutas, y sí, Shirley le quitó el canasto de las frutas a la prota, misma que tuvo que viajar fuera del carruaje mientras era observada por Ringo, quien pensaba que se llama Lana, y la protagonista le pregunta a este mismo en el presente si entonces él nunca regresó a la ciudad. Ringo dice que no y que le gusta el bosque. Lana empieza a reír y dice que lo entiende y no esperaba volver a encontrarle porque están realmente destinados. Esta le pregunta si no lo cree y le toma del brazo, sorprendiendo a Ringo y preguntándole si no merece la pena bailar bajo la luna. Por una oportunidad tan rara, pensando la protagonista que, de todos modos, no puede regresar por un tiempo, así que debe disfrutar su estadía ahí. Pero la protagonista se sorprende y llama a Ringo ya que este se ve algo extraño y su pelo está más blanco que nunca.